webinar. Mi nombre es Elena Ramírez, soy socia directora del Departamento Fiscal y Outsourcing de Barcelona, así como de la Oficina Internacional de Creston Iberaudit. Damos comienzo al presente webinar, que ha sido organizado conjuntamente por Creston Iberaudit y BRS Global Mobility, como resultado de nuestro acuerdo de colaboración para prestar un asesoramiento integral a empresas y personas involucradas en la movilidad internacional. Nuestra sesión está destinada a comentar las novedades legales y fiscales más relevantes relacionadas con la movilidad internacional, con especial atención al llamado visado nómada. Antes de iniciar propiamente la charla, os voy a informar de ciertos aspectos formales, así como de la organización de la sesión. El presente webinar será grabado con la finalidad de divulgación de las actividades organizadas por Creston Iberaudit, tanto interna como externamente, en la página web, redes sociales o medios de comunicación social. Y, en consecuencia, la imagen y voz de los asistentes podrá ser grabada si participan en algún momento de la sesión. Os recordamos que disponéis de la opción de desactivar la cámara y o el micrófono si lo deseáis que vuestra imagen y o voz sean grabadas. Respecto a la estructura de la sesión, va a constar de 3 bloques. El primero corresponde al visado nómada, sobre todo a los aspectos legales y migratorios. El segundo será relativo a las novedades fiscales relacionadas con impatriados y el visado nómada. Y el tercero consistirá en un breve repaso del régimen del 7P. Al final de cada una de las partes vamos a abrir un turno de preguntas que intentaremos no se extienda más de 5 o 10 minutos, ¿vale? Miraremos de responder las preguntas que creamos sean de mayor interés para todos los asistentes y en el caso de que veamos que algunas preguntas son de temas demasiado particulares, intentaremos dar respuesta al final de la sesión o posteriormente por email. Y bueno, finalmente voy a hacer una breve presentación de los ponentes. Por parte de BRS Global Mobility participan Beatriz Carro de Prada, socia fundadora y managing director de BRS Global Mobility, y Marina Cortasa Cachero, abogada en BRS Global Mobility. Por parte de Creston Iberaudit participan como ponentes Juan Pizanerín, socio del área fiscal y director de Relaciones Internacionales de la Oficina de Madrid, así como yo misma. Y sin más dilación, cedo la palabra a Beatriz para ya comenzar con el primer bloque de este webinar. Gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con la parte migratoria. La verdad es que la parte la llevará Marina. Yo voy a hacer una breve introducción sobre los principales cambios en la parte migratoria. Vale. Bueno, supongo que todos habéis oído de las principales novedades y todos hablamos del Nomad Visa, que luego daré la palabra a Marina para que hable, pero os voy a explicar básicamente las principales novedades que ha habido en el régimen migratorio, ¿no? La primera importante es saber que todas las autorizaciones iniciales que se dan se van a dar ahora a un máximo de 3 años en lugar de 2. Hasta ahora se daban por 2 años, ahora serán 3 años y las renovaciones serán por un máximo de 2 años. ¿Vale? Luego, los antecedentes penales que se pedían de los últimos 5 años de los países que se habían vivido en los últimos 5 años pasa a 2 años. Es decir, que solamente se pedirán antecedentes penales de los últimos 2 años. Otra parte importante es que se suprime todo el tema del sector estratégico. Y también antes se podía presentar cuando era una empresa más de 250 trabajadores, ahora cualquier empresa puede presentar en el fondo por esta vía. Y luego la titulación de los diplomas ya no es necesaria que esté apostillada, ¿vale? Creo que son 3 puntos bastante positivos para las empresas porque bueno, son mejoras que nosotros también vemos, ¿no? Paso la palabra ahora a Marina para que ya nos empiece a explicar ella el tema del Digital Nomad Visa, que se acaba de implantar ahora en el mes de marzo y ya se han presentado algunos. Y os paso la palabra con Marina. Gracias, bueno, Marina. Pues nada, un placer. Buenas tardes a todos. Bueno, pues un poquito el tema del visado nómada digital, ¿no? Era algo como muy esperado, que se había estado escuchando que llegaría. Bueno, finalmente ya llegó, ¿no?
Y bueno, un poquito la figura del visado nómada digital está pensado, es un permiso de residencia para cualquier persona que la idea es que teletrabaje, es decir, que trabaje en remoto, ¿no? Y desde España para una empresa que está situada fuera de España, ¿no? Básicamente esa es un poco la idea del permiso del visado nómada digital. Inicialmente este permiso sería por 3 años, ¿no? Como decía Beatriz, las principales novedades, es un permiso por 3 años y la idea es que si se siguen manteniendo las condiciones sea luego renovado por 2 años más, ¿no? Antes de empezar a hablar de los requisitos, ¿no?, del visado nómada digital, hay un par de cosas importantes y es saber diferenciar entre trabajadores por cuenta ajena, es decir, aquellos trabajadores que están trabajando para una empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones grande, ¿no? Y ellos son asalariados en esta empresa, o trabajadores que son por cuenta propia y están como autónomos, son freelance, ¿no? Sin embargo, trabajan para diversas empresas que están situadas fuera de España. Incluso podrían trabajar para alguna empresa española siempre y cuando sea el máximo el 20% del salario, ¿no? Como si dijéramos, no más del 20% de sus ingresos, me refiero. En cuanto a los requisitos del visado nómada digital, bueno, pues un poco es profesionales cualificados, ¿no? Tienen que tener una titulación o, en caso de que no exista una titulación, como mínimo experiencia profesional de 3 años. Luego, además, se ha de acreditar que esta empresa tiene como mínimo una vida de 1 año, ¿no? Esto es importante. Además, se ha de acreditar que la persona tenía una vinculación mercantil con la empresa de al menos 3 meses. Otro requisito sería el seguro público o privado de enfermedad, que en aquellos casos en donde existe un convenio de cobertura, ¿no?, entre la seguridad social del trabajador, o sea, entre España y la seguridad social del otro país, ¿no?, del país fuera de España, que incluya el seguro de enfermedad, en ese caso pues no sería necesario porque ya se incluye en el convenio, ¿no? Más requisitos estaría el certificado de cobertura, ¿no?, que cuando, en este caso, si existe convenio de cobertura, lo que comentaba ahora, ¿no?, entre el país de origen y España, con este convenio de cobertura sería suficiente. En caso de que no exista convenio de cobertura, entonces tendrá que haber un compromiso de cotización cuando se trata de personas autónomas a través del sistema RETA, y cuando es una persona que es asalariada, como si dijéramos, la empresa tendrá que, primero que tiene que haber un previo registro de la empresa en España, ¿no?, de esta empresa extranjera, y por otro lado tiene que haber este compromiso también de cotización, la seguridad social. Otro de los requisitos serían medios de vida, ¿no?, que pueden ser pues, contratos de trabajo, certificado bancario, las nóminas, cualquier medio de prueba, ¿no?, conforme esta persona tiene medios de vida suficientes. Y por último, el certificado de antecedentes penales, que como decíamos, ¿no?, en lugar de 5 años, ahora se pedirá de los 2 últimos años con una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. Esos son un poco todos los requisitos, ¿no? ¿Dónde se puede solicitar el visado nómada digital? Se puede hacer de 2 vías, ¿no? Por un lado, se puede hacer desde el mismo consulado. Lo que ocurre es que lo que van a obtener estos trabajadores es un visado, ¿vale? Un visado que será válido por 1 año y antes de que acabe dicho visado tendrían que solicitar una autorización inicial, ¿no?, para del permiso nómada digital, ¿no? Esto en el caso de que lo pidan desde el exterior, desde el consulado, en donde estén residiendo. Si lo piden desde España, entonces es diferente, es una autorización desde España, probando que estás aquí con una residencia legal o estás dentro de los 90 días, tienes una estancia correcta. Dentro de los 90 días, en el caso de que sea una persona que viene de un país que no exige un visado, ¿no?, por ejemplo. Entonces se puede presentar desde España y en ambos casos, en principio, serían 20 días hábiles desde la presentación. Vale, otra de las figuras sería la figura de los emprendedores.
A ver, los emprendedores, la principal novedad, ¿no? Porque en principio requisitos y el resto de documentación es un poco la misma, pero la principal novedad es que ahora ya no es más quien da un informe favorable para aquellos proyectos de emprendedores, la Dirección General de Comercio. Antiguamente era la Dirección General de Comercio que daba este informe favorable de este proyecto, que era fundamental, ¿no?, para que pueda considerarse como emprendedor. Y ahora esto lo hace en ISA, ¿no? Que en ISA, en definitiva, es Empresa Nacional de Innovación de Sociedades Anónimas, ¿no? Básicamente están dedicados a la valoración de este tipo de proyectos, ¿no? Incluso también hacen certificaciones de startups de este tipo de... Entonces, lo que es importante para poder entrar dentro de los parámetros de NISA, ¿no?, sería básicamente, ¿no?, que esta actividad o este tipo de proyecto haya sido financiado, que tenga un reconocimiento, tenga una proyección importante, que tenga una gran innovación y, bueno, y lógicamente la valoración del modelo de negocio, ¿no?, que sería pues, el proyecto en sí mismo, el equipo, el mercado, todo lo que compone, que eso es fundamental, ¿no? Esto sería, vale, merci, Beatriz, emprendedores. Y luego, por último, está la tarjeta azul, que la tarjeta azul hasta hace poco, relativamente, bueno, hasta la semana pasada, el 8 de mayo, que realmente aprobaron un poco esta ley, ¿no?, en donde han especificado un poco más las directrices de la tarjeta azul, aunque parece ser que habrá unas instrucciones, etcétera, porque aún no está vigente, ¿no?, para presentar por la UGE. Pero el tema de la tarjeta azul no era un tipo de permiso de trabajo muy práctico, porque bueno, tenía que estar dentro del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, o sea, aplicaba la Situación Nacional de Empleo, ¿no? Entonces, eso lo hacía muy poco ágil. ¿Qué pasa? Que ahora la idea es que esta tarjeta azul se encuentre dentro de la ley de emprendedores, ¿no?, como otro supuesto de altamente cualificados, ¿no? Por un lado estaría la residencia de los altamente cualificados y por otro lado estarán las autorizaciones de residencia de altamente cualificados, pero que ya tienen una tarjeta azul, pues de cualquier otro país de la Unión Europea. Lo bueno es que ya no tiene, sobre todo, esta afectación, ¿no? Entonces, dentro de estas dos modalidades, en cuanto a la primera se refiere, los titulares de tarjeta azul UE, en principio, o bien tienen una titulación o bien tienen por lo menos 5 años de experiencia profesional, a excepción de las TIC, ¿no?, que serían 3 años. Luego, lo mínimo exigible sería un contrato de 6 meses. Y sí que ponen en esta ley que el salario bruto debería de ser no inferior al salario bruto anual medio, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos confirmado un poco con la UGE, ¿no?, donde se harían este tipo de permisos de trabajo, que en principio la idea es equiparar esto a un profesional altamente cualificado, con lo cual lo lógico sería que el sueldo fuera unos 40.000 euros, ¿no?, lo mismo que aplica para el altamente cualificado. Pero bueno, que hay estas dos modalidades y se supone que reglamentariamente pues ya tendremos más información al respecto. Y por último, bueno, hacer novedades en relación a los estudiantes, que esto salió, pues bueno, esto fue el julio pasado, ¿no?, la reforma del reglamento de extranjería. Creímos conveniente añadir la parte de estudiantes, ¿no?, porque sí que es verdad que es una vía de acceso para empresas, etcétera, que es bastante interesante. Entonces, las principales novedades en relación a los estudiantes, bueno, la parte buena es esta, que ya antes un estudiante para cambiar y modificar tenía que esperar 3 años, ¿no?, para modificar esa tarjeta a régimen general, residencia y trabajo. Ahora esto ya no es necesario, ¿no?, sencillamente con que certifique que ha aprovechado su curso y que ha finalizado este curso, puede modificar, ¿no? O sea que eso es realmente muy ventajoso. En segundo lugar, bueno, aquellos estudiantes que actualmente están estudiando y hacen una formación superior,
pues no tendrán que pedir ningún permiso de trabajo, que antes sí que era necesario, ahora ya no, y además podrán trabajar hasta 30 horas, no podrán 40, pero por lo menos 30 horas. Esta opción también es muy ventajosa, ¿no?, para aquellos que puedan compatibilizar un poco estudios y trabajo. Y por último, bueno, que los estudiantes puedan seguir trabajando, pues como hasta ahora han hecho, con las 20 horas, ¿no? Bueno, queríamos también añadir esto de los estudiantes, que creíamos conveniente. Y hasta aquí la exposición. Sí, gracias, Marina. Bueno, no sé si ahora, antes de pasar al próximo tema, tenéis algunas preguntas sobre esta exposición de Marina. Podemos contestar. Sí, yo he puesto en el chat que si había alguien que tenía preguntas, quizás para facilitar, que pusiera en el chat la pregunta. No veo que... De todas formas, no si veo que alguien quiere haya... intervenir con micrófono, si levanta la mano yo lo veré y les habilitamos el micrófono sin problema. Sí, he visto el chat, no veo ninguna pregunta, no sé si ha quedado claro. Espero. Sí. Y si no, al final, igual también... Exacto, si no, viendo que ahora no hay ninguna... Ah, mira. Bueno, estamos. Vale. Me pregunta si el visado de estudiantes es válido para estudiantes fuera de la Unión Europea. ¿Estudiantes es válido? ¿Cómo entiendo la... No entiendo muy bien la pregunta. No. Es decir, si es válido para estudiantes fuera de la Unión Europea. Creo que es al revés. Si en el caso de estudiantes se lo pueden aplicar cuando son estudiantes de fuera extracomunitarios. Sí, porque todo esto es para extracomunitarios. Los comunitarios no tienen este problema, o sea, no Claro. necesitan pedir ningún permiso ni nada, ¿no? Claro. Esto es específicamente para los estudiantes fuera de la Unión Europea. Yo, si me permitís, Marina y Beatriz, respecto también al tema de estudiantes, para clarificar o ver si lo he comprendido bien. O sea, lo que quiere decir que, por ejemplo, un estudiante extranjero que está haciendo un máster aquí, una vez finalizado el máster, con el certificado de aprovechamiento o de haber acabado el máster, ya obtiene un permiso de residencia y de trabajo. No necesita hacer el trámite de contrato ni nada. O sea, ya puede... O sea, ya tiene derecho a modificar a régimen general, solicitando una residencia de trabajo, porque tiene una tarjeta de estudiante, que es una estancia. Entonces, ¿qué pasa? Que antes tú tenías que estar 3 años con esa tarjeta de estudiante y luego cambiar, ¿vale? Pero ahora lo bueno es que igual llevas 1 año o 1 año y medio, lo que lleves, pero si tú has acabado estos estudios y lo certificas, podrás modificar sin ningún problema, siempre y cuando tengas una oferta de trabajo, o sea, un contrato en firme, y entonces pides residencia y trabajo. Haces una modificación. Hay que cambiar el permiso, pero lo modificas, ¿no? Esto lo vemos mucho ahora en las empresas que están contratando justamente personas que acaban de terminar sus estudios o que han venido a lo mejor a España a hacer un máster y que luego pues se quieren quedar aquí y los pueden contratar fácilmente modificando, ¿no? Porque antes no se podía. Antes, es decir, que tenían que estar 3 años. Las empresas no esperaban 3 años a contratar a lo mejor una persona recién graduada, ¿no? Y ahora esto es posible, ¿no? Con lo cual está habiendo muchísimo, o sea, posibilidad de que a lo mejor una empresa quiera contratar a alguien que no pueda contratarle a lo mejor como altamente cualificado porque no cumple con el salario, por ejemplo, pero la persona está aquí haciendo unos estudios, pues cuando acabe se le puede contratar, modificar ese permiso, ¿no? Pues se modifica el permiso, ¿no? Exacto. Vale, perfecto. Si la formación superior dura 2 años, pero por cada año concluido se obtiene un diplomado, aplica para poder modificar la tarjeta en una oferta de trabajo, aunque no haya concluido el tiempo total. A ver, en este caso se podría hacer un permiso o sea, podría trabajar, pero no como un contrato de trabajo, sino como un convenio de prácticas, ¿no? Porque tú, mientras estás estudiando, tú puedes trabajar, ¿no? O sea, es la parte esta de aquí que
o sea, que los estudiantes podrán seguir trabajando, ¿vale? Pero no puedes modificarlo a cuenta ajena si no has acabado tu formación, que el curso era de 2 años, ¿vale? Exacto. Pero podrías trabajar durante 20 horas siempre y cuando el trabajo tenga que ver con los estudios que estás haciendo. ¿No? Bueno, es así. ¿Les parece, Juan, avanzar? Sí, yo creo que podemos concluir, ¿no? Este primer bloque, ¿no? Si después hay alguien que se queda con alguna duda y quiere preguntar al final de la sesión, pues después miraríamos de contestar al final de la sesión si queda algún remanente de preguntas más de la parte legal migratoria. Y yo ahora sí que pasaría al segundo bloque, al de novedades fiscales relacionadas con impatriados. Vale, pues voy a compartir yo pantalla. Sí, voy a dejar de compartir primero. Vale. A ver, en la parte que a mí me toca hablar, voy a hablar de la parte fiscal en el régimen especial de desplazados, ¿vale? o expatriados, perdona, o ley Becan antiguamente denominada, ¿vale? Es un régimen especial que está recogido en la ley del IRPF en su artículo 93 y permite a aquellas personas físicas que se desplacen a España y adquieran la residencia fiscal optar por tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes, manteniendo su condición de contribuyentes por el IRPF durante el periodo impositivo en el que adquieren la residencia fiscal en España y los 5 periodos posteriores, ¿vale? Eso sí, siempre que cumplan las condiciones por las cuales se les incluye dentro de este régimen, ¿vale? En el momento que las incumplan, saldrían del régimen de impatriados, ¿vale? Los beneficios que este régimen aporta a aquellos trabajadores que soliciten dicho régimen es tributar como no residentes, lo que implica una mayor tributación tanto en el IRPF como en el impuesto sobre patrimonio, ¿vale? Como bien he dicho, la duración de este régimen es de 6 años. ¿Por qué? Porque se aplica en el año en el cual es residente fiscal y los 5 posteriores, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene este régimen de cara al impuesto sobre la renta de las personas físicas? Bueno, pues que aquellas personas que están incluidas dentro del régimen de impatriados o el régimen especial, lo que les permite es que van a tributar al 24%, ¿vale? Con un límite de 600.000 euros, los primeros 600.000 euros, el exceso irá al 47% sobre todos los rendimientos del trabajo que obtengan tanto en España como fuera, porque se van a entender que todos los rendimientos, todos los trabajos que realiza este trabajador se entienden prestados en España, y luego por las rentas que obtengan en territorio español, ¿vale? Otro tipo de rentas, bien como intereses o dividendos u otro rendimiento que obtengan, ¿vale? Entonces el límite estaría hasta los 600.000 en conjunto, tributarían al 24% y el exceso al 47%, ¿vale? Aquí se ve claramente en un ejemplo de una gráfica cómo tributaría hasta el límite de los 600.000 y la diferencia gráfica, ¿vale? No numeral, ¿vale? ¿Qué beneficios tienen en el impuesto sobre patrimonio? A ver, los contribuyentes que se acogen a este régimen son obligados son obligados a presentar el impuesto sobre patrimonio también, al igual que la declaración de la renta. Entonces, tributarán únicamente por los bienes y derechos, porque es por obligación real, que se sitúen en territorio español, ¿vale? ¿Qué pasa?
que estos trabajadores, cuando vienen a trabajar a España, vienen por un periodo corto de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que todos sus bienes, la mayoría de la gente, por lógica, suelen mantener sus bienes fuera en su país de origen y aplicando las exenciones o los límites que hay en el impuesto sobre el patrimonio, no suelen llegar a tributar por dicho impuesto, ¿vale? También cabe decir, que no lo hemos puesto, que también serían obligados a tributar por el nuevo impuesto a las grandes fortunas, ¿vale? ¿Qué requisitos se requiere o se requería hasta el 31 del 12? Porque ha habido una modificación de este régimen que entró en vigor el 1 de enero del 2023. Pero hasta el 31 del 12 del 22, para adquirir esta condición, lo que te decía la ley, la ley del IRPF, era que previamente había que ser residente fiscal en España, no haber sido residente fiscal en España en los últimos 10 años, ser trabajador por cuenta ajena o ser administrador de una entidad y que si poseía participaciones de esa entidad que no fuese considerada como vinculada, ¿vale? Y evidentemente no obtener rentas mediante establecimiento permanente, ¿vale? ¿Cómo se solicita este régimen? Bueno, pues este régimen lo tienes que solicitar una vez que han pasado en el periodo de los 6 meses posteriores a que puedas justificar el alta en la Seguridad Social en España por el empleador o puedas justificar que la Seguridad Social se mantiene en origen. ¿Cómo lo comunicas? Mediante un modelo que está aprobado en la agencia tributaria, que es el modelo 145. Tienes un plazo, como bien he dicho, de 6 meses desde que se inicia la relación laboral y estás dado de alta en la Seguridad Social, ¿vale? ¿Qué modificaciones, como bien he contado antes, se han realizado en este régimen a partir del 1 de enero del 23? Pues que antes te obligaban te indicaban que no podías estar acogido a este régimen si habías sido residente fiscal en los 10 años anteriores. Ese plazo se reduce a 5 años y también se amplía este beneficio a trabajadores a distancia que utilizan exclusivamente medios informáticos, que son los teletrabajadores que antes se han comentado. Los administradores, independientemente de su porcentaje de participación en el capital social, ahora ya no hay limitación, ¿vale?, de porcentaje. Antes era aquel porcentaje que le implicase ser sociedad vinculada. Luego, a aquellos que desarrollen actividades económicas calificadas como actividad emprendedora. Estos trabajadores, a la vez que habrá que tributar o declarar toda la renta mundial, al igual que el rendimiento del trabajo, ¿vale? También se incluye en este régimen, o sea, que puedan optar por este régimen, profesionales altamente cualificados que presten servicios a emergentes, sociedades emergentes, materia de formación, I+D, o sea, investigación, desarrollo e innovación, y que represente más del 40% del total de los rendimientos del trabajo y de la actividad económica, ¿vale? También este régimen nuevo, o sea, esta modificación que se ha producido en el régimen, incluye también a los familiares que se desplacen con el impatriado principal con ciertas características, como por ejemplo, está limitada hasta los hijos que menores de 25 años, ya mayores de 25 años no estarían incluidos. Y, por ejemplo, si el hijo tiene, los hijos tienen alguno tiene una minusvalía, no habría límite de edad tampoco. Eso es uno de los ejemplos de las características. ¿Qué se entiende por teletrabajo? Pues teletrabajo de carácter internacional será aquel que que pueda acceder al visado que se ha comentado anteriormente, ¿vale? Entonces, que la característica principal es que sea el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, ¿vale? Entonces, esta nueva ley, la modificación de esta ley recoge un triple requisito para que se pueda acoger a esta modalidad, que es que se trate de trabajadores por cuenta ajena, ¿vale?,
que lo sean para una empresa internacional, de ahí el teletrabajo internacional, y que su trabajo, como bien he dicho, se desarrolle mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. ¿Vale? Como hemos hablado antes de que pueden trabajar profesionales que trabajen para empresas emergentes, ¿qué se entiende por empresa emergente? Pues se entiende por empresa emergente aquella que sea considerada de nueva creación por la legislación mercantil o que no siendo de nueva creación y que hayan transcurrido los plazos del artículo 3, que son de la norma en función de los sectores y la forma societaria. ¿Vale? No haber surgido de una operación de operaciones de reestructuración de empresas y que no tenga la consideración de empresas emergentes. También tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España. El 60% de la plantilla debe de tener un contrato laboral en España. Debe desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable. ¿Vale? Escalable, pues que los ingresos sean moderados y que se vaya reduciendo los costes o los gastos de forma progresiva, que es lo que dice el artículo 4 de la ley. No distribuir ni haber distribuido dividendos o retornos, no cotizar en un mercado regulado y si pertenece a un grupo de empresas, pues que lo deben cumplir con los requisitos del artículo 42. ¿Vale? Y para terminar, a efectos de entender las diferencias, sobre todo de ver visualmente y con números, las diferencias entre la opción de estar acogida al régimen general o al régimen de impatriados, pongo un ejemplo donde se supone, entendemos un director de una compañía extranjera, en este caso francesa, que se desplaza a España en el 23, a Madrid, hemos puesto la Comunidad de Madrid, y pasa a ser considerado residente fiscal ese mismo año, en el 23. ¿Vale? Entonces, se ve una retribución del 23 que está compuesta de 200.000 euros, 150.000 en concepto de retribución fija y 50.000 en concepto de retribución en especie. ¿Vale? Entonces, según el régimen general, aplicándolo en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Se sumarían las retribuciones, sería una retribución total sujeta de 200.000 euros, menos las deducciones que tuviera de seguridad social y otros gastos deducibles por mínimo personal. Tendría una base imponible de 195.000 euros y la cuota a ingresar sería 74.349,77. Y aquí se ve claramente la diferencia si nos acogemos al régimen especial, donde este trabajador tributaría el 24% por los rendimientos del trabajo, no ha tenido otros rendimientos en el supuesto, por lo cual tributaría por esos 200.000 euros de rendimientos del trabajo, al 24% pagaría 48.000 euros. La diferencia en este caso es sustancial, 26.000 euros. En el caso de que este trabajador viniese con su mujer y con hijos, se reduciría la diferencia porque tendría unas deducciones mayores. ¿Vale? Y bueno, y con esto ya termino mi exposición y paso ya a mi compañera Elena para que nos hable sobre el 7P. Juan, no sé si hay alguna pregunta. Ay, ¿Hay perdona, alguna sí, pregunta las de alguien? disculpen. Sí, yo tendría una pregunta. Dime. Si una persona está en España sin trabajar durante 6 meses y después de 6 meses empieza a trabajar una empresa, ¿puede aplicar o no puede aplicar a la ley BECAM en el fondo? Porque, ¿cómo ven? Porque si tú cuentas los 6 meses desde que está dado de alta, si anteriormente no ha estado de alta durante 1 año o 5 meses o 6 meses, ¿aplicaría o no? A ver, lo que te dice la norma es que puedas justificar desde que tengas comienzo, o sea, sí podrías, mientras no puedas justificar que has estado trabajando antes, yo entiendo que podrías acogerte a la ley BECAM. O sea, por ejemplo, si alguien no verificarán, por ejemplo, si es un extranjero no comunitario
que ya tiene, por ejemplo, un permiso de residencia no lucrativo y que lleva en España o que está empadronado en Madrid o en Barcelona, no lo sé. Yo No, entiendo mira, que- no está ligado Hacienda con... Un Es que segundo. no ha trabajado, porque tú en Hacienda lo que te das de alta es cuando comienzas, te das de alta como obligado tributario en el 030. Entonces, en teoría es que vienes lo que te dice la norma es eso, que vienes un trabajador desplazado, viene a trabajar. Vale. Entonces, O sea que los estudiantes tampoco, porque tenemos casos de empresa que tienen estudiantes, o sea que tienen gente que ha estado ya en España viviendo porque han estado de Erasmus o en estudios, pero no han cotizado aquí. Y si no es Entonces, considerado residente fiscal, el tema es que no hayas sido considerado residente fiscal en los últimos 5 años, ¿vale? Entonces, si esta persona es considerada residente fiscal aunque no haya trabajado, ya le excluye la norma, ¿vale? Vale. Gracias. Nada. Bueno, no sé si no veo que haya más preguntas. En su caso, continuamos, si te parece, Juan. Bueno, Vale. hay una persona que nos Hay una pregunta. pregunta si pasaremos las grabaciones por email o las diapositivas. La grabación no sé muy bien cómo la vamos a compartir, lo desconozco, no creo que por mail la podamos compartir por el peso y porque logísticamente o sea, la aplicación no nos lo permitiría. Las diapositivas entiendo que no tenemos ningún problema. Y bueno, y después hay una persona que nos pregunta si los ucranianos desplazados por la guerra pueden aplicar la ley. No sé Juan, si tienes una opinión particular. Yo, a ver, entiendo que por ahora yo no he oído nada al respecto. Sé que quieren beneficiar a todos, a los ciudadanos ucranianos. Primero Ucrania o sea, si vienen a España, un trabajador desplazado podría aplicar la ley, claro. En términos generales, los requisitos generales, entiendo. Claro, si cumple los requisitos generales que dice la norma de un trabajador que viene a trabajar a España y en el momento que cumpla los 6 meses, o sea, dentro de los 6 meses de que llega a España y puede justificar las condiciones para solicitar al régimen y una vez sea residente fiscal ya podría aplicar este régimen, ¿vale? Yo entiendo que sí, ¿vale? Pues si no hay más preguntas, pasamos al siguiente bloque. Ok, pues iniciamos el tercer bloque y como hemos comentado antes, si hubiera cualquier persona que se ha añadido más tarde y tiene alguna pregunta referida a los aspectos ya comentados, pues podemos abrir un último bloque de preguntas al final. Bueno, pues como comentaba, el tercer bloque es el relativo al 7P. Es quizás el tema menos novedoso porque es una regulación que existe en la ley del IRPF ya hace bastantes años, pero que nos ha parecido que por su importancia y atractivo tanto para las empresas como para los empleados que efectúen trabajos fuera de territorio español, hemos pensado que era bueno hacer una revisión y comentar los aspectos prácticos más relevantes de la regulación, ¿vale? Bueno, ¿qué es el 7P? El 7P es una exención que reconoce la ley del IRPF y que permite que los rendimientos obtenidos rendimientos del trabajo obtenidos por trabajadores por desempeñar funciones fuera de territorio español queden exentos de gravamen en España. ¿Vale? Para que se pueda aplicar esa exención se tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? ¿Qué requisitos son estos? En primer lugar,
es que el empleado que realiza funciones fuera de España sea residente fiscal en España. Por tanto, aquellos empleados que se hubieran acogido a la ley Beckham o al régimen de impatriados que ha estado comentando Juan Piza anteriormente, no podrían aplicar el 7P. El segundo requisito es que los trabajos deben realizarse físicamente en el extranjero, es decir, se exige que haya desplazamiento. El tercer requisito es que ese trabajo que se realiza en el extranjero sea en beneficio de una entidad no residente. Y en su caso, específicamente en el caso de servicios realizados a favor de entidades vinculadas, lo que habitualmente se conoce como servicios intragrupo, la ley recoge un requerimiento adicional, y es que ese servicio que presta el empleado se demuestre que aporta una ventaja o utilidad para la entidad destinataria del servicio, ¿no? Se entenderá que se aporta esa ventaja o utilidad siguiendo los criterios establecidos en la normativa de operaciones vinculadas en el impuesto sobre sociedades. Un poco para dar ejemplos, ¿no?, de cuáles serían la tipología de servicios o de trabajos que darían derecho a la exención y cuáles no, pues aquí hemos presentado un cuadro de ambos casos de los de la típica casuística, ¿no? Por tanto, pues qué servicios estarían incluidos y que podrían beneficiarse de la aplicación del 7P. Pues en el caso de consultores que trabajen para consultoras que tengan clientes fuera de España, pues para los trabajos desempeñados fuera de España relacionados en consultoría financiera de negocios de IT, se podrían acoger a la exención. De la misma manera, en el caso de servicios de formación a empleados de empresas localizadas fuera de España, asistencia legal a sociedades extranjeras, servicios de dirección general o de dirección financiera de filiales del grupo, reuniones de carácter comercial con clientes de sociedades extranjeras, o incluso prospecciones de mercado, búsquedas de distribuidores para filiales extranjeras, ¿vale? Siempre, como hemos dicho antes, ¿no?, al final tiene que ser trabajos relacionados y que vayan en beneficio de una entidad extranjera. ¿Qué servicios están claramente excluidos? Pues los trabajos habituales de personas que trabajan para la casa matriz y que tienen responsabilidades de coordinación a nivel de grupo, de reporting, consolidación, reuniones, o incluso en el caso de comerciales, reuniones con clientes o distribuidores de una entidad española, pero esos clientes o distribuidores se encuentran fuera de España, siempre que al final esas reuniones vayan a provocar una venta de la sociedad española, pues no se pueden acoger, esos trabajos no se pueden acoger a la exención, ¿no? Lo mismo es cuando sean servicios de recursos humanos que involucren a empleados de una sociedad española. Y también, que es una consulta bastante recurrente y un trabajo habitual o viajes habituales, asistencia a congresos, ferias o eventos en representación de una sociedad española. Esto es a modo de ejemplo. Este cuadro no es un cuadro limitativo, sino que es un cuadro un poco para ejemplificar cuáles son los casos que entrarían dentro del concepto y los que quedarían fuera del concepto del 7P. Por otra parte, ¿qué requisitos adicionales los mencionados anteriormente? Para que se pueda aplicar el 7P, también es necesario que en el país en el que se realiza el trabajo sea de aplicación un impuesto de naturaleza similar al IRPF español.
¿vale? Esa condición se da por cumplida cuando en el país donde se desempeña el trabajo tenga suscrito con España un acuerdo de doble imposición con acuerdo de intercambio de información. En el caso de que se trabaje en un país que no tenga suscrito acuerdo de doble imposición con España, por parte del contribuyente será el que tendrá la carga de la prueba y el que tendrá que demostrar que en ese país concretamente se aplica un impuesto análogo al IRPF. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la exención tiene un límite máximo cuantitativo que está establecido en 60.100 euros anuales. Por otra parte, la exención del 7P es incompatible con otra exención contemplada en la ley del IRPF para lo que se llama el régimen de excesos. En este caso es incompatible porque el régimen de excesos ya tiene una regulación propia, ¿no? El régimen de excesos es aplicable en aquellos casos en los que a un empleado se le desplaza de su zona de trabajo habitual y por ese motivo se le da una compensación específica por ese traslado de centro de trabajo. Esa compensación por el traslado de centro de trabajo está reconocida como régimen de excesos y ya tiene una exención propia. Por eso es incompatible con el 7P. Por el contrario, el régimen del 7P sí que es compatible con las dietas de manutención y estancia satisfechas por la empresa al trabajador y siempre de acuerdo con los criterios y cuantías establecidos por la normativa. Y también, bueno, es importante tener en cuenta que, dado el límite cuantitativo de la exención del 7P, que lo limita a 60.100 euros, en el caso de que se llegue a se supere a esa exención, por la parte de retribución que se perciba y que esté de esa cuantía, será posible aplicar la deducción por doble imposición internacional en el caso en el que el empleado haya estado sujeto a tributación en el país donde desempeña el trabajo. Una cosa en conexión con esto. Cuando anteriormente he mencionado de que uno de los requisitos era que en el país donde se realiza efectivamente el trabajo se aplique un impuesto de naturaleza análoga al IRPF, lo que no quiere decir que para aplicar el 7P el empleado tenga que pagar impuestos fuera de España, porque dado que normalmente cuando existe un convenio de doble imposición precisamente no estará obligado a pagar impuestos fuera de España. Lo que exige la normativa es que ese país tenga un impuesto análogo al IRPF, ¿vale? ¿Cómo se calcula la exención? Normalmente lo que nos acostumbramos a encontrar es que el empleado o el directivo no tiene una retribución específica por las funciones que realiza fuera de España y en beneficio de una entidad no residente, ¿vale? Entonces, para el cómputo de la exención, lo que se tiene en cuenta es su salario bruto anual y ese salario bruto anual se hace un cálculo para determinar cuál es el salario diario, ¿no? Se divide el salario bruto anual por 365 días y para calcular la exención, ese salario diario se multiplica por los días de desplazamiento que haya estado el empleado en el extranjero. ¿Cómo se calculan los días? Los días que se calculan de desplazamiento se calculan teniendo en cuenta el cómputo del año natural, o sea, de enero a diciembre. No es requisito pernoctar para que se compute un día de desplazamiento y sí que en cuanto a y se cuentan los días de desplazamiento, tanto el día de ida como el día de llegada, que esto es un tema que había generado polémica, pero finalmente ha sido aclarado por la doctrina. Asimismo, respecto a los días festivos previos al inicio de los trabajos o posteriores a la finalización de los trabajos no se tienen en cuenta en el cómputo de los días, pero sí hay días festivos
en medio de los días de trabajo en el extranjero, sí que se tienen en cuenta como días de desplazamiento. Respecto, en el caso particular de empleados o directivos que perciban bonus de cumplimiento de objetivos y que sean bonus que se perciben en el año siguiente y vinculados a objetivos del año anterior, también a este bonus puede serle aplicable el cálculo del 7P y el cálculo de la exención, pero para calcularlos, para tener en cuenta los días de desplazamiento, se tiene que tener en cuenta los días de desplazamiento del año al que corresponde el bonus. Un poco para ver el ejemplo práctico, ¿no? Y cuál es el resultado del 7P, pues aquí presentamos a modo de ejemplo una situación de un empleado con un salario bruto anual de 60.000 euros que en un año ha estado desplazado 30 días y que tiene pues, un hijo entre 4 y 20, y un hijo con edad entre 4 y 25 años. ¿Vale? Pues, y entonces aquí podéis ver la comparación entre los efectos de aplicar el 7P y no aplicarlo. ¿Vale? En el caso de la aplicación del 7P, pues los 60.000 euros divididos entre 365 y multiplicado por 30 días nos da un salario exento de 4.931,50 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que esos 4.931,50 euros quedan no sujetos a gravamen. Y eso que acaba suponiendo, pues en este caso específico, acaba suponiendo un ahorro fiscal de 1.822 euros, ¿vale? Como podéis comprobar, ¿no? Si no se aplicara el 7P, pues estaría sujeto a tributación los 60.000 euros de salario y por ello saldría una tributación superior. Respecto a cómo aplicar el 7P, hay tres modalidades. La primera modalidad es que directamente la exención del 7P sea aplicada directamente por la empresa, por el empleador, y que directamente haga el cómputo de los días del salario diario que exento de gravamen y eso lo aplique a las retenciones del empleado en su nómina. En este caso, es la empresa la que aplica reduce la retención teniendo en cuenta esos días exentos de gravamen y, por tanto, es la empresa la que asume la responsabilidad de demostrar ante la Administración Tributaria de que se cumplen todos los requisitos para poderse acoger a la exención, ¿no? Y en el caso de que no se cumplan, quien asumiría las sanciones y las responsabilidades sería la empresa o el empleador. En otro caso, en el caso de que la empresa tenga dudas o no tenga suficiente organización en la empresa para poderse hacer cargo de este sistema, puede ser el propio trabajador el que haga los cálculos que hemos comentado y en su propia declaración de renta aplique esa exención en su declaración de renta. En este caso, en el mes de mayo y junio del año siguiente a la percepción de su salario. En este caso, el trabajador recibirá un requerimiento de la Administración, dado que las retribuciones, los rendimientos que le constan a Hacienda declarados por la empresa no coincidirán con lo que está declarando el trabajador en su declaración de renta y le pedirá aclaración de cuáles son las diferencias, ¿no? Y en ese caso el trabajador tendrá que demostrar, aportar la documentación que acredite pues las funciones que ha realizado en el extranjero, la justificación de los viajes, que el tipo de trabajo que hace representa una utilidad para la empresa extranjera, en el caso de servicios intragrupo, etcétera. Todos los requisitos que hemos comentado anteriormente.
Y el tercer supuesto es también lo puede optar el empleado, y es mediante una solicitud de devolución de ingresos indebidos ante la agencia tributaria. En el fondo es la misma modalidad que en la declaración de renta, lo único que en este caso el empleado no estaría asumiendo ningún riesgo, ¿no? Si el empleado se aplica la exención directamente en su declaración de renta, en el caso que la Administración tributaria considere que no cumple los requisitos del 7P o bien que no los cumple todos los días que se ha aplicado, pues estaría sujeto a sanción, ¿no? Porque se ha aplicado una exención que no tocaba y, por tanto, pues de forma parcial o total, pues se ha aplicado una exención que no tocaba y estaría sujeto a sanción por parte de la Administración. Por el contrario, si el trabajador presenta su declaración de renta sin aplicar la exención y posteriormente hace una solicitud a la Administración de solicitud de devolución de ingresos indebidos, manifestando que puede aplicarse la exención del 7P, pero que no ha sido aplicada en su declaración de renta, y aportando en ese caso toda la documentación que acredite que le es aplicable la exención, pues en ese caso la Administración resolverá de forma favorable y, en su caso, le hará la devolución de ingresos indebidos, o de forma desfavorable, denegándole la devolución. Pero en este caso no habría sanción, ¿no? Porque el trabajador no ha dejado de ingresar, ingresar nada. Después, respecto también a efectos prácticos, un poco para tener claro la documentación a aportar, y sobre todo, pues bueno, nosotros creemos importante enfatizar el tema de que el régimen del 7P es un régimen muy favorable para los empleados y directivos que realizan trabajos fuera de España, pero a su vez pues hay una carga formal importante, ¿no? Y hay que ser muy meticuloso con disponer de toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y el que acredite todos los días respecto a los que se quiere aplicar la exención, dado que si no se acredita, pues bueno, pues al final en la mayoría de los casos pues será susceptible de aplicar sanción o la empresa o el trabajador, según he explicado anteriormente. Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cuál es la documentación que nosotros decimos que es obligatoria de acuerdo con la jurisprudencia asentada por la Administración, ¿no? En el caso de viajes en avión o en tren, se debe conservar la tarjeta de embarque y el checkout del hotel donde se han hospedado, ¿vale? Y aconsejable, o sea, al final nosotros siempre decimos nice to have, o sea, mejor que sobre que no que falte. Adicionalmente a la tarjeta de embarque, la reserva del billete y cualquier factura de taxi o de restaurantes que se hayan frecuentado durante la estancia en el extranjero. Siempre hablamos de la tarjeta de embarque y del checkout del hotel. Insistimos en esto porque la Administración en ciertos casos considera, el que tengamos un billete de avión no acredita que hayamos hecho el viaje, acredita que reservamos un viaje. Por eso pide las tarjetas de embarque, ¿no? Y bueno, puedes no tener la tarjeta de embarque y tener la reserva del billete, pero en su caso tener el checkout del hotel. Por eso creemos que es importante remarcar, ¿no? Y la importancia de esto, porque hay veces que, pues bueno, pues si tengo el billete, ¿para qué tengo que tener la tarjeta de embarque? Pues bueno, pues eso, ¿no? Lo que tenemos que acreditar es que el viaje se ha hecho efectivamente, ¿vale? En el caso de viajes en coche, pues es necesario conservar tickets de peaje, gastos de repostaje de gasolina, y en el caso de que por el tipo de desplazamiento ni haya peajes ni haya sido necesario repostar,
pues sí que recomendamos tener facturas de los restaurantes frecuentados, si puede ser durante las paradas técnicas y después check-out del hotel donde se haya hospedado. Sobre todo es muy importante eso, se tiene que acreditar el desplazamiento, ¿no? Entonces lo digo porque a veces hay casos en los que puede llegar a pasar en que es un viaje en coche, a lo mejor no se ha ido a un hotel, sino que se ha ido a casa de otro compañero. Entonces, es importante eso, ¿no? Que siempre tengamos algún documento que formalmente acredite de ese desplazamiento, ¿no? Y bueno, como nice to have, pues facturas de taxis utilizados en destino. Adicionalmente, como obligatorio en todos los casos, la agenda del trabajador, ¿no? Una copia de la agenda del trabajador donde se acredite el contenido de las tareas que ha hecho en su viaje, ¿vale? Y adicionalmente cualquier otro medio de prueba de lo que ha hecho, ¿no? Ya sea si ha hecho presentación, si ha hecho visitas, la relación de las visitas, o si ha hecho reuniones, la relación de las reuniones, emails como resultado de las reuniones. Y también un certificado de la empresa en la que se ha realizado el trabajo, de las funciones específicamente realizadas. Respecto al 7P, el aspecto más novedoso actualmente es el relativo a administradores. Ha habido muchos años una doctrina consolidada desde el 2011 hasta el 2019, que tanto la EAT como el TEAC han denegado en sucesivas consultas y resoluciones que el 7P pudiera ser aplicable a las retribuciones de administradores. Básicamente porque consideraban que no se trataba de una relación de dependencia, sino que no había dependencia. Con posterioridad, la Audiencia Nacional en el 2020 abrió la posibilidad a la aplicación del 7P y aceptó la aplicación del 7P, pero eso fue recurrido en recurso de casación ante el Tribunal Supremo, esa resolución de la Audiencia Nacional, y en marzo del 2021 el Tribunal Supremo volvió a denegar la aplicación del 7P a la retribución de administradores. Afortunadamente y finalmente en el año 2022, en sucesivas sentencias del Tribunal Supremo de junio y diciembre, han consolidado jurisprudencia favorable a la aplicación del 7P, bajo el criterio de que las sentencias anteriores estaban siendo absolutamente restrictivas, dado que en la regulación del 7P lo que está prevista para los rendimientos del trabajo, y dado que siempre que las retribuciones de administradores sean calificables y se deban tratar en la declaración del IRPF como rendimientos del trabajo, pues no pueden ser excluidas de la aplicación del 7P. Por tanto, pues esta es una de las novedades más destacables y más favorables. Y finalmente, un poco respecto a la aplicación práctica, como he comentado antes, he introducido en el caso la aplicación práctica del 7P vía la empresa es la aplicación más favorable para los empleados y más atractiva. Hemos de tener en cuenta que para la empresa supone que el empleado o el directivo pueda tener un salario neto más elevado, soportando el mismo coste la empresa, ¿no? Por tanto, es un régimen muy atractivo
tanto para la empresa como para el trabajador. Por ende, tiene que para que la empresa lo aplique sin asumir riesgos, debe de asegurarse de cumplir con todas las formalidades y de conservar toda la documentación que requiera la administración en caso de ser requerida. En este caso, bueno, aprovechando este seminario, pues me permito informaros de que en Creston tenemos un servicio específico para dar apoyo a las empresas que quieren aplicar el 7P, para apoyar a las empresas que en su departamento de recursos humanos no tengan la organización adecuada para poder revisar todos los requisitos formales de los viajes y poder tener un archivo donde se guarde adecuadamente toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos del 7P. Pues en Creston podemos ayudar a la empresa a revisar esa documentación, a conservar esos archivos y a validar los días en que efectivamente los empleados o directivos o administradores se pueden aplicar el 7P. Adicionalmente, además, siempre existe la posibilidad que en el caso de que haya discusión, ¿no? De que en el caso de que la empresa o Creston considere que haya algún viaje que no está absolutamente garantizado que se pueda coger el 7P, pues lo que recomendamos en estos casos es que la empresa aplique la exención para los días que está segura que se puede aplicar el 7P, y si el trabajador considera que hay algún día adicional que puede aplicar y que no ha sido aplicado por la empresa porque ha sido extremadamente rígida, pues siempre el trabajador posteriormente en su declaración de renta o vía solicitud de devolución de ingresos indebidos puede aplicar estos días adicionales y ver si la administración lo aprueba o no. Y bueno, por mi parte ya he acabado con